Bueno, yo justo estamos hablando de esto, yo lo separé más o menos en tópicos, porque como yo ya te conozco, yo sé que podemos charlar algunos temitas. Vida de extranjero, ya que estamos metidos en ese tema, sigamos con ese. ¿Cómo Sí. fue ser estudiante brasilero en Argentina? Primero está el tema de la adaptación porque uno en Brasil tiene un sistema de escuelas y universidades un poquito distinto a lo que se encuentra acá. Entonces primero pasa por ese lado de la adaptación del sistema de, de educación acá. Después el segundo tema es el tema del idioma. ¿A qué Por te referís, ahí, a qué te referís bien con sistema? Que la parte, yo creo que sé a qué te refieres, pero como para que los que te escuchen te para que quede sigan. más claro. Claro. Claro, más que nada por el tema académico en sí, que en Brasil se está muy acostumbrado, o sea, la manera como se dan las clases es mucho de tirarles resúmenes a los estudiantes, es todo mucho más simplificado, no se recurre tanto a la bibliografía, a los libros, no se incentiva tanto, que es todo lo contrario con lo que nos encontramos acá. Por Y otro lado, el esto, tema también que fue algo. ¿Eso lo Sí, sí. decís comparativamente con la secundaria que tuviste en Brasil o con tu gente conocida que hizo universidad en Brasil? Sí, en relación a los dos, tengo conocidos que terminaron entrando a la Facultad de Medicina allá en Brasil o que entraron en otras carreras allá y justamente tiene mucho ese paralelo, principalmente cuando vos recién ingresás, que tenés conocidos que están en otros lados, vos terminás haciendo un poquito la comparación de cómo es, cómo funciona y principalmente eso fue lo principal, así que sentí de diferencia en relación al sistema, a lo que me refiero como sistema de educación. Ujú. Y después, obviamente, el tema del idioma, O que sea, ahora que como como para cambió seguirte, bastante. como para seguirte, Rada. Sí, sí, sí. O sea que vos decís que cuando llegaste acá, una de las dificultades o de las cosas relativamente diferentes sería que vos te imaginabas un sistema más parecido al brasileño y te encontraste con un modelo diferente. Exactamente. Ok. Y principalmente con lo que me recomendaron al principio, que creo que fue lo que me hizo mucha diferencia, que era el tema principalmente de leer antes de ir a las clases. Ajá. Eso creo que es algo que ayuda un montón, principalmente cuando vos tenés que lidiar con tantos materiales de estudio, con tantas cosas que son nuevas, el hecho de tener que prepararte para ir a la clase, eso es algo que es muy distinto y que no veo que sea una costumbre, por ejemplo, en Brasil. El, Obviamente puede el- ser que ya haya cambiado eso dentro de los últimos 10 años, pero de la época que yo vine, mm. obviamente se manejaba mucho, sí. Yo comparativamente, o sea, vos sabés que mi esposa es brasilera y te conozco a vos y Claro. conozco a un montón de brasileros, creo que los conozco a todos. Sí. Eh, yo siempre escucho continuamente eso, pero tu experiencia al finalizar la carrera, em, Ujú. ¿siguió siendo la misma? Porque en el hospital, por ejemplo, yo he tenido clases toda la mañana, por ejemplo, en el clínicas, te daban tres Claro. teóricos por día, y al día siguiente otros dos teóricos, y al día siguiente tres teóricos, y te daban las diapositivas, y vos sabías que tenías que leer del texto, pero lo central eran las diapositivas. O sea que quizás lo que vos planteás es, y estoy totalmente de acuerdo, en el CBC, en primero, segundo y quizás hasta tercer año. Quizás Porque, por entonces ejemplo, en sí, micro los estudiantes estudian de los seminarios. Eh, todos los teóricos los claro, tienen subidos a internet. Es como que quizás sea, entiendo lo que me dices, pero quizás algo sea más gradual. más gradual. No sé dónde cursaste vos el hospital. Sí, yo cursé justamente en el mismo hospital que soy residente, que es Mm, el Güemes de Edo, acá en Zona Oeste. Así que fue algo que había obviamente temas que los profesores como que trataban de hacerlo un poquito más o menos, cosas que por ahí sí tenían su grado de complejidad y trataban de pasarnos un resumen, pero algo que yo siempre he tenido muy marcado era eso de que vayamos siempre a la bibliografía y obviamente siempre que después tengamos que contestar algo o debatir algún tema, siempre basado en la bibliografía que teníamos. mm, Obviamente hay temas, por ejemplo, principalmente como vos habías mencionado,
por ejemplo, micro, que es bastante común que nosotros vayamos directamente a las diapositivas, O que pero patología se yo tengo sea... Sí, decime. cierto gusto por la bibliografía oficial, como que me ayuda bastante a ordenarme. Obviamente las diapositivas son un tremendo de un apoyo como para resumir y para que vos entiendas lo que son los temas principales, en lo que tenés que enfocarte y obviamente lo que no tenés que flashear y ir mucho a los detalles. Ok. Pero sí, definitivamente eso que decís de que es gradual el cambio que uno va viendo, va percibiendo en la carrera, sí, también pasa eso. Yo me acuerdo que cuando tenía cursadas, por ejemplo, interna, yo no quería que me dé Ajá. más clases. No quería que me dé más clases porque se sumaba para el parcial, se sumaba, y era una cosa Sí, no que terminabas nunca. no podías estudiar tanto que te daban clases que no te daba el tiempo. O sea, tenías toda la mañana clases, a la tarde, no sé, te tocaba cursar pato, y a la tarde-noche tenés que cursar Claro. Paco 2 o alguna otra materia legal, no sé, y no te daba el tiempo. Pero sí, en los No, primeros no. años sí, completamente de acuerdo. En el CBC, sobre todo, que te dan los cuadernillos, digamos, que vos ahí haces un libro, un cuadernillo y estudias de ahí. Y en Y cuanto, de ahí estudias. el tema de además ser una persona que estudió de Brasil a la Argentina, ¿notaste alguna diferencia? Algo que vos digas, mira, yo creo que por ser brasilero percibí esto. Esto Ujú. me pareció que en mi caso fue distinto. Que sería en mi caso, por ejemplo, Uf. o cualquier otro extranjero que haya venido a Brasil, que vos dices, mira, yo no creo que a los que vienen de, no sé, de Uruguay les pase lo mismo. Mm, a ver, déjame pensar. Relación a todo eso que venimos hablando. Por ser brasilero, no sé si siento alguna diferencia, algo muy específico que me haya pasado a mí o algo así. Obviamente, como siempre digo, es el tema de la barrera idiomática, es lo que uno más percibe en ese sentido. Pero más allá de eso, por el hecho de venir de Brasil, no sé si siento tanto una diferencia marcada, digamos. Mm. Yo, el tiempo que llevo dando clases de anato, Ujú. siempre sentí que la gente que viene de Brasil, al no ser su idioma nativo, tienen una cabeza como una esponjita. Como primer año es aprender un idioma completamente nuevo, que es anatomía, histología, embriología, que tiene su parte funcional, pero que es un idioma completo, totalmente diferente. Es como Claro. que las personas que vienen de Brasil, como que tienen una capacidad de saber que todo es nuevo, ¿me entendés? Como que Ajá. Para inclusive las mí que relaciones, las malas relaciones que puede llegar a ser una persona nativa, no las hace el que no es hispanohablante, digamos. Pero quizás sea una impresión yo mía. creo que lo que sí vos decís que realmente tenés razón es que por un lado como vos terminás agarrando muchos libros y terminás apoyándote mucho en la bibliografía para aprender algo, Mm. a partir de ahí vos aprendés una manera de hablar que es a partir de eso, o sea, tu principal vocabulario, tu principal fuente de información para aprender el idioma se transforma en el mismo idioma que estás aprendiendo en la facultad. Y creo que eso justamente te da un poquito más de seguridad porque vos decís, ay, no, eso acá lo leí de algún lado, entonces sé que hablando así lo hablo bien y justamente por eso te ayuda un poquito más a absorber más palabras. Como viste, los niños cuando arrancan a aprender a hablar, creo que Ujú. pasa un poquito por ese lado. ¿Y conociste algún compañero o conocido o amigo que haya tenido tal dificultad con el idioma que le haya sido imposible y que ese haya sido su mayor dificultad, digamos? Sí, he conocido muchos compañeros en realidad que tuvieron esa dificultad y principalmente, o sea, más allá del principio, a lo largo de los años tuvieron ciertos problemas, de hecho, en relación a tanto con la manera de expresarse, de explicar las cosas, de comprender lo que se decía, por ejemplo, en clase, y la pasaron mal en relación a eso. Algunos que, de hecho, dejaron la carrera ya porque dijeron que no, eso no daba para mí y terminaron yéndose. Fíjate que estás raspando el micrófono con tu campera, que por ahí suena un poquito más. Ahí Ahí va. va, ahí va. Decime.
Así que sí, tuve unos cuantos compañeros que tuvieron esa clase de problemas. Hay unos que trataron de sobrellevarlo todo, pero tuvieron problemas principalmente en los parciales, los orales. Así que Pero sí, infelizmente. vos lo pensás como una dificultad personal al idioma o del entorno a ellos por no hablar bien el español. Ah, creo que puede ser un poquito los dos. Creo que principalmente vos sabés que los brasileños principalmente tienen esa tendencia a que se juntan obviamente solamente con brasileños y terminan siempre hablando más portugués y más portugués, más portugués, lo que dificulta bastante el aprendizaje del idioma. Y aparte, por otro lado, a veces situaciones en que, por ejemplo, parciales, que te das cuenta que por ahí hay mucha gente que ya está rindiendo, por ahí la persona que está tomando el parcial ya viene un poquito más cansado, sumado a la situación de un compañero por ahí que tiene más dificultad con el idioma, eso termina reflejándose en la manera como le va en la facultad a algunos de los chicos, ¿viste? ¿Qué recomendarías en ese caso? Por ejemplo, yo eh, estoy ahora en primer año soy de Brasil y estoy en primer año y bueno, por toda la situación del COVID no tuve que rendir un oral, pero el próximo año probablemente tenga que rendir el final, por ejemplo. Y quizás no tuve el roce del español que probablemente sí estuviste expuesto el día a día, por ahí en la Ujú. biblioteca, conmigo, con tus compañeros, etcétera. ¿Qué le recomendarías vos a esa persona? Uf, mira, lo primero de todo sería de tratar de escribir. Yo lo que me pasó, por ejemplo, al principio que me resultó bastante complicado y que hoy por hoy no recomiendo a nadie que lo haga, que es hacer los resúmenes en portugués. O sea, primero tratar de hacer los resúmenes siempre en castellano y segundo tratar de ejercitar, hablar, o sea, explicar en castellano, por más que a veces parezca ridículo que uno esté hablando consigo mismo en otro idioma, pero creo que eso son cosas que te ayudan mucho más a tener la confianza como para hablar y tratar de incorporar mejor el idioma, principalmente esos casos ahora que hay muchos que están aislados, solos, que no tienen tanto contacto con el idioma. Entonces creo que esa herramienta, hoy por hoy, tratar de autoexplicarse, tratar de llevar el día a día en castellano, por más que a veces parezca medio raro. Eso No, creo es que que sería lo es principal necesario, para... es sumamente necesario. Sí, yo te digo porque a veces a mí me pasaba mucho que me daba vergüenza de tratar de hablar, me daba timidez de equivocarme y cuando tenía que realmente hablar, tratar de expresarme, me resultaba sumamente difícil. Así que el hecho de tratar de relajarse y decir, mira, acá ya estoy, así que voy a hacer lo mejor que puedo Estamos, y voy a hablar. estamos en Sí, el vals, ya bailemos. está. Sí, no te Hubo algún queda otra. momento que te acuerdes que digas, mira, yo me acuerdo que me sentía incómodo y en este momento pasó en ese momento que uno dice, desde ese momento en adelante, ya está, me sentí cómodo y que salga lo que salga. ¿Te acordás de ese momento o fue gradual? Sí, 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 me acuerdo. Principalmente cuando tenía que ir a los lugares, tipo salía a Fíjate comer a algún lado. ahí Perdón. va, ahí va. Se te va solo para allá. Va a ser más. Sí. Ahí Cuando va. tenías que ir a comer a algún Y lado, cuando tenía que ir a comer a algún lado, que me resultaba muy difícil el vocabulario porque eran cosas que yo particularmente nunca usaba, nunca usaba, nunca pedía afuera de mi casa. Entonces cuando fui finalmente a Burger King y tenía que pedir las cosas que yo realmente me apuntaba, decía, bueno, quiero este. Yo dije, bueno, ya fue. Sí, quiero una hamburguesa, así, 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 así. Y o sea ahí que la mina me entendió y dijo, y yo dije, mira, así salen las cosas. Bueno, listo, ya fue. ¿eso te pasó en el CBC, primer año? ¿Cuándo fue? No, en el CBC ya, tipo, hacía poco que estaba acá, hacía como, no sé, 4 o 5 meses que estaba acá. Sabés que preguntándote, Rada, me acordé, yo también me acuerdo de ese momento, porque aunque vos no lo creas, Ah, bueno, yo creo que sí lo sabés, internamente en Sudamérica, por el acento te tratan diferente. ay, sí.
Sí, obvio. Yo venía de Chile, entonces tenía todo el acento chileno y acá vos sabés que no hay tan buen trato con Chile. Y me acuerdo que fui al banco, cambié dólares, me hiciste acordar, ahora no me había acordado, creo que desde hace 10 años. Fui a cambiar dólares y me dieron un billete de 100 pesos falso en el banco. Uh, Y ahí dije, no, estos chabones no me la van a hacer de nuevo. Y de no, ahí que empecé a imitar el acento y bueno. Pero esa creo que fue la única experiencia mala que tuve. Y después el acento dije, lo saco y poca gente se entera de que soy extranjero, si es que no lo digo a veces. sí, Pero, igual el tema es justamente eso, de que uno como siempre está escuchando lo mismo, la manera de hablar y todo, termina incorporando eso y vos terminás diciendo, bueno, ya fue, tengo que usarlo en mi rutina, así que terminas incorporando el che, sí, las expresiones de acá. Por más que los brasileños a veces nos suena retrucho eso, pero lo terminamos bueno, pero incorporando. entonces sería hablarlo, sacarlo afuera y Sí, hablar. hablar, Sería la única sí, forma. ponerte en situaciones que te generan la incomodidad de que vos Es realmente, difícil cuando eso. vos estás incómodo, cuando te molesta algo, la manera como cuando te resulta difícil hablar, expresarte, ahí es donde realmente aprendes. Porque vos dices, ah, no, me pasó tal cosa, entonces a partir de acá, cuando me pase otra vez, ya sé cómo resolverlo. Claro. Y así creo que se aplica para muchas cosas de la vida. Y de la medicina ni te cuento. Y por qué te...? Bueno, yo sé que vos, o sea, nosotros nos conocemos hace un montón. Yo siempre sentí que vos tenías Sí, una, una buena sensación con el país. O sea, como que yo siempre te sentí que te sentías abrazado de la cultura. O me engañaste muy bien, o realmente sentía que te sentías bien. O sea, que no era una sí, persona que se quejaba de las cosas, ¿me entendés? ¿Qué fue lo que te gustó sí. más? ¿Qué fue lo que te llevó a decir, me gusta esto que estoy viviendo? Desde lo Mira, cultural, ¿no? No desde lo universitario. creo que desde el punto de vista, así como me recibieron acá en todos lados que fui, 100% de los lugares que fui, siempre toda la gente me trató muy bien, siempre trató de hacerme sentir cómodo en donde estaba, siempre me dijeron, ah, no, acá sos bienvenido y todo. Y el hecho de ser tratado de esa manera como que me dio mucha comodidad desde muy poco tiempo que estaba acá. Entonces como que eso me hizo sentir, ah, mira, acá estoy bien, me quedo bien acá, así que me sentía muy cómodo en el país y aparte no tenía mucho ese apuro de, ay, no, no, tengo que meter pilas, de terminar la carrera porque sí o sí quiero volver a Brasil y todo. Y yo dije, estoy acá, lo voy a disfrutar y todos los lugares que siempre traté de estar, siempre tuve muy buena recepción. Así que siento que eso fue lo principal, el factor humano de la gente acá, que siempre me trató muy bien, creo que fue lo principal que me Te hizo toca decir quedar eso, y te toca quedar. decir, te toca decir esto porque si no, en el hospital te fajan. Y siempre pensaste, No. o sea, vos cuando viniste, imagino que es obvio que cuando Ajá. uno se va a otro país como inmigrante, siempre tiene en la cabeza o en el corazón volver. ¿Vos tenías eso presente siempre o en algún momento cambió o te viniste y fue como, veamos qué pasa? ¿Cómo fue eso? Claro, yo, fui, yo fui más o menos planeando que al principio iba a tratar de hacer todo medio rápido, tratar de concluir, terminar todos los estudios y regresar principalmente porque cuando salí de Brasil, mi mamá me dijo, fíjate que son 7 años, mirá que es un montón de tiempo, que va a pasar y todo. Y como viste, cuando te vas, te queda esa sensación de, estoy dejando a mi viejo, estoy Sí, dejando sí, a sí. la casa de mis viejos. Y después cuando llegué acá, que me sentí bien, aparte de la ciudad de Buenos Aires en sí también, disfruté un montón Mm. todo lo que caminaba por ahí. Y justamente todo eso fue lo que me hizo de a poquitos ir cambiando, haciendo ese switch de, ah, me siento bien, me siento cómodo acá y me terminé dejando en abierta la posibilidad de que una vez que termine la carrera, ver qué era lo que iba a pasar. Y fue justamente por eso que terminé acá en la residencia. O sea que como que fuiste esperando sobre el tiempo
sobre la marcha y fuiste planeando en el momento, no es que tenías, Claro, porque ellos, no solamente los brasileros, en general las personas que viven o que tienen familiares en otro país, tienen esa ujú, tendencia de que entienden lo que significa ser inmigrante, volver a una casa, a tu familia, a no tener que pagar alquiler, claro. que es un montón. No, son Principalmente el cositas tema del alquiler, son cositas que uno tiene en mente. que uno piensa, valora, Sí. y especialmente por el hecho de que una vez que vos viniste acá, como que estás medio por tu cuenta, no tenés como que, ay, no, pa, necesito que me ayudes con tal cosa, ¿no? O sea, estás acá y ¿Te tenés pudieron que ayudar arreglarte con conseguirte. tu familia? Te ayudó en el tiempo que estuviste en la facultad? Sí, en parte tuve ayuda de ellos, en parte fue entre laburo y laburo que fui tratando de hacer, también conseguí una parte también de plata, así que fue medio a medio. O sea que tuviste que trabajar, pero siempre tuviste el respaldo familiar, digamos. O sea, no te ibas a quedar en Exactamente. cero. Sí, ¿Y sí, sí, no, nunca. si tuvieses que decir qué es lo que más te gusta de este hermoso país, con qué te quedarías? Uf, una sola cosa. O sea que si te vas a, no sé, a España, por ejemplo, de esto extraño de Argentina. Wow. Va a sonar muy de chupa media de eso, pero la gente de acá, posta que disfruto mucho. Creo que el trato de la gente de acá es algo que sí extrañaría un montón. A ver, dame un ejemplo concreto de algo así concreto. Así te creo. A ver, podría dar un montón de ejemplos, ¿eh? El último. Ah, el último, Como para que el que te escuche bueno, diga, la verdad que sí, estos argentinos son copados, son una masa. ahora lo último es mi novia, es argentina. Y primer día que fui a su casa, que fui a conocer toda la familia y todo, me recibieron con mejor vino, tremendo asado, recontra escabiamos un montón, la pasé re bien, la familia de 10 y dije, wow, qué bien se siente estar acá. O sea que es su camaradería. Sí, eso creo que es lo principal. ¿Vos qué dirías? ¿Qué es lo que más me gusta de Argentina? Sí, Yo no sé por qué, pero a mí me encanta su historia. Me gusta ¿cómo decirlo? Su origen, su construcción, su trayecto. los pilares que tiene de su historia. O sea, yo me enamoré de su historia cuando empecé a estudiar desde la universidad, ¿no? Desde qué es la universidad, por qué se creó, Ujú, por qué es importante la educación pública, cómo se forjó, qué significa que no sea arancelada. Todo eso me fue enamorando, el reformismo, todo eso me fue dando una claro. percepción de la sociedad, no de una persona, sino que ni de los porteños, ni de Corrientes, ni de Entre Ríos, no, de la sociedad en general, Ajá. como que me hace sentir que son un pueblo admirable. Yo no sé Sí. si me gustan, yo creo que los admiro, más que... Yo no sé si podría decirte, Mira, yo, me gusta algo. Yo creo que tengo admiración por su historia, por sus pilares, por todo, por cada... Yo cuando veo un edificio, ponele, estoy caminando por, no sé, esos históricos. yo veo un edificio y me enamoro de la arquitectura, de la plaza, de las estatuas. Tiene mucha carga histórica para mí, Argentina. Sí, la verdad que de eso no, nadie te puede contestar absolutamente nada. Definitivamente tiene una trayectoria, una manera increíble. La verdad que sí.